Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos acá hoy con Gabriel Ventasgal, periodista especialista en Medio Oriente. Gabriel, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer. El día de hoy vamos a contar la historia de cómo la República Islámica de Irán llegó a tener esa red de grupos proxy que tiene hoy. Y antes de empezar con la historia, te quería pedir, Gabriel, si puedes definir qué es un grupo proxy. En general, el grupo proxy es un grupo ligado a alguien superior, a un patrón ideológico o a un patrón estratégico. Y que el grupo proxy en el Medio Oriente lo que hace es ejecutar todo tipo de tareas que el patrón no quiere hacer para no pagar el precio de esa tarea. Entonces, el que está detrás de un acto terrorista es, por ejemplo, Irán. El proxy va a ser quizás la unidad 3900 de Hezbollah, que es quien va a ejecutar en el terreno la operación, porque el proxy con esto sale ganando de no tener que pagar el precio, las consecuencias de lo que hizo. ¿Y qué gana el proxy mismo? Bueno, recibe apoyo del patrón, recibe muchas veces medios de combate, y recibe a veces financiamiento, o sea que los dos ganan de alguna manera. Ahora quiero que empecemos un poco a contar esta historia de cómo Irán llegó a tener esta red de proxies tan grande en el Medio Oriente, pero para eso necesitamos entrar primero en contexto y hablar de la ideología de los ayatolás en Irán detrás de la creación de esta red de proxies. Y todo se reduce a una sola frase, a exportar la revolución. Gabriel, ¿nos puedes explicar qué significa esto y de dónde viene? Resulta que dentro del Islam, en el año 680 especialmente, aunque algunos pueden decir que es en el 661, se produce un cisma entre el Islam chiita y el Islam sunita. La mayoría del Islam es sunita, el 85% de hecho, mientras que el 15% solamente son chiitas. La fracción que chiita cree que quien debe gobernar el Islam es la sangre de Mahoma a través de Ali, que era su yerno y también era su primo, de hecho. Entonces, los chiitas durante años se han sentido perseguidos con razón por los sunitas. O sea, los sunitas, algunos sunitas incluso no los consideran musulmanes a los chiitas. ¿Cómo explicarte? Por ejemplo, los sunitas no solamente creen en Mahoma, creen en los 4 califas posteriores a Mahoma: Abu Bakr, Omar, Othman y Ali Ben Talib. En cambio, los chiitas solamente en Ali creen. Muy bien, cuando un chiita escucha que nombran a los 3 califas que ellos no creen, Omar, Othman y demás, deben escupir. Pero si escupen, van a ser castigados por la mayoría sunita. Entonces escupen para adentro, cuando llegan a su casa, escupen todo junto. Eso es para darte un ejemplo hasta qué punto se odian musulmanes sunitas o chiitas, por más que dentro del Islam está prohibida la fitna, la guerra entre hermanos. Eso en el campo de la realidad no ocurre, se pelean entre hermanos casi todo el tiempo. Dicho todo esto, cuando los chiitas llegan al poder en la Revolución Islámica del 79, uno de los pilares teológicos importantes que fomentan es que para poder sobrevivir en un Medio Oriente en donde somos minoría y donde no nos quieren históricamente y donde nos quieren convertir, lo mejor que podemos hacer es difundir la revolución islámica, tanto entre sunitas, o sea que musulmanes sunitas compren nuestra idea, como también entre las comunidades chiitas que hay en todo el mundo. Un ejemplo de sunitas que compraron la revolución islámica y se enamoraron, bueno, la Jihad Islámica Palestina, que es un grupo sunita, pero con amor y fidelidad a los chiitas de Irán. Una de las 5 ramas de la Guardia Revolucionaria de Irán es la Fuerza Quds. Su papel principal es coordinar las actividades extraterritoriales de la República Islámica. Y dentro de este contexto, obviamente su mayor papel es coordinar las actividades de los grupos proxy. ¿Nos puedes contar cómo opera la Fuerza Quds? Tiene asesores militares que trabajan de forma coordinada, como si fuesen parte de aquel que asesoran. El ideólogo era Qasem Soleimani, que fue matado por Estados Unidos en el 2020, un poco antes de la pandemia.
Entonces, él lo que pensaba era que lo que nosotros teníamos que hacer como fuerza al-Quds era expandir el Islam, entrenar a hutíes, entrenar a Hezbollah, entrenar a las milicias chiitas, y también decidir cómo hacíamos para darle un financiamiento económico y un flujo de armas. O sea, era una especie de embajador de la Revolución Islámica en países del mundo, especialmente chiitas o especialmente en países donde había presencia chiita, para expandir esa fuerza. La fuerza del Quds también operan no solamente en el Medio Oriente, también operan, por ejemplo, en Estados Unidos, en América Latina, y algunos países incluso sopesan declarar la fuerza al Quds como grupo terrorista. Ahora me gustaría que pasemos a hablar un poco de la historia de algunos de estos grupos proxy y cómo llegaron a ser parte de la red iraní. Sin duda alguna, el primero que se viene a la cabeza, probablemente a todos los que nos escuchan, es Hezbollah. ¿En qué contexto nace Hezbollah y en qué momento se convierte en un grupo proxy de Irán? Muy bien, lamentablemente el Líbano fue creado de forma artificial y errada, porque la idea del Líbano pequeño era hacer un país en donde esté solamente Beirut y alrededores y mantener una gran superioridad de cristianos. Pero se impuso la ambición de el Gran Líbano. Y el Gran Líbano era maronitas, cristianos, o sea, pero agregaron un montón de musulmanes sunitas y un montonazo también de chiitas. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, los cristianos tuvieron muchos menos hijos que los musulmanes. Y primero el poder, después de una guerra civil comenzada en el 75, pasó de cristianos a musulmanes sunitas, y después, con el paso del tiempo, en el año 89, en el acuerdo de Taif, a los chiitas, el poder del Líbano. ¿Pero por qué? Los chiitas en el Líbano, sintiéndose perseguidos, presionados y humillados por los demás, desarrollaron un partido político para protegerse. Y ese partido se llamaba Amal. Amal hasta el día de hoy tiene fuerza en el Parlamento del Líbano. Después de la Revolución Islámica de Irán, en el 79, Amal era visto como demasiado débil y carente de organización. Y surge una fuerza inspirada en la Revolución Islámica de Irán. Y con el apoyo de la Fuerza al-Quds y de la Guardia Revolucionaria, por supuesto, para representar a los chiitas de forma más efectiva, más activa y también más militar. Porque Amal principalmente se dedicó a hacer trabajo social, lo que en árabe se conoce como dawa. Sin embargo, la fase de violencia que después lo llevó Hezbollah no era tan asentado en Amal. Ojo, no significa que Amal fuesen buena gente y pacifistas, porque por ejemplo Amal secuestró al piloto israelí Ron Arad. Primero lo recibió Amal y después se lo pasaron a Hezbollah y a Irán, pero fue Amal quien lo tuvo. O sea que empezó a coquetear a finales de los 70 con algún tipo de operación militar. En el año 82, el sur del Líbano estaba dominado por musulmanes sunitas de la OLP, o sea, los palestinos dominaban el sur del Líbano y disparaban cohetes todo el tiempo contra Israel, especialmente cohetes Katyusha. Debido a la guerra del Líbano 1 del 82, Israel lo que hizo fue derrotar a los palestinos y expulsarlos. Pero el terreno no quedó abandonado. Durante el momento de la expulsión y donde Israel intervino militarmente, los chiitas ayudaron a Israel porque querían que Israel echase a los sunitas de la OLP, a los palestinos extranjeros. Efectivamente, los palestinos fueron expulsados a Túnez y el terreno quedó en manos de nadie, porque el Estado empezó a no funcionar. Y los chiitas que vivían fácticamente en el sur del Líbano compraron un nuevo liderazgo, liderados especialmente por Abbas Musawi, que era un gran organizador y un aliado de Irán. Bueno, y Abbas Musawi fue matado a los pocos meses por Israel. Hezbollah empieza a hacer atentados muy fuertes en la embajada de Francia y en la base de los Marines de Beirut, y saca también un atentado grande en Argentina, después del asesinato selectivo de Abbas Musawi. Y desde entonces toma el poder Hassan Nasrallah, que terminó siendo mucho peor que Abbas Musawi. ¿Por qué Hezbollah es tan importante para la República Islámica? Y porque era el proxy más fuerte, el más activo, el más autóctono, el que podía provocar que el Líbano sea parte del eje iraní.
Entonces era su joya más valiosa entre todos los proxies que tiene Irán. Los, las milicias chiitas que tiene en Irak, los hutíes, Hezbollah y Assad. El que demostró mayor efectividad y que tenía mejor fuerza militar era Hezbollah. A ver, pensemos lo siguiente. Antes que Israel le diese un palazo fuertísimo a Hezbollah. Hezbollah tenía 200.000 cohetes y misiles, tenía 100.000 soldados, de los cuales 56.000 estaban bien entrenados, tenía 3.000 kilómetros de túneles y tenía una capacidad económica producto de la fábrica de drogas que otros no tenían. Entonces, Hezbollah era la joya de la corona para Irán. Lo que pasó que Israel decidió a mitad del año pasado terminar con esa joya y lo está haciendo por ahora bastante bien. Todos los grupos proxies de Irán tienen ciertos niveles de independencia y obediencia a la República Islámica, del 1 al 10, uno siendo poca dependencia y obediencia a Irán y 10 siendo dependencia total. ¿En qué número pondrías a Hezbollah? Mira, en comparación te diría que jamás tiene obediencia 3 o 2, poco y nada. Los hutíes tienen obediencia quizás 8, pero no tienen poder físico para poder hacer más ruido de lo que hacen. Las milicias chiitas van fluctuando, no siempre es estable la obediencia. Y Hezbollah tenía quizás un 7 o un 8. ¿Y por qué eso? Porque si todo el mundo conoce que hay un conflicto entre sunitas y chiitas, es un conflicto conocido. Pero hay un segundo conflicto que la gente sabe menos. Y es que los persas, e Irán es persa, odian a los árabes. Y el odio no es un odio menor. Tanto es así que Hassan Nasrallah tenía una gran ventaja. Hassan Nasrallah hablaba persa. Entonces se podía comunicar con sus patrones en el idioma que ellos querían. Pero Irán, por ejemplo, una de las tantas preguntas que me repiten o me repetían cuando todavía Hezbollah era una potencia. ¿Irán se va a jugar el pellejo de su gobierno para rescatar y salvar a los árabes de Hezbollah? No. Entonces, también Hezbollah lo entiende eso. Y Hezbollah, de hecho, creo yo, no estaba muy interesado en meterse en lo que jamás lo quería llevar. Jamás quería llevarlo a una guerra que Hezbollah no quería. Y de hecho yo creo que Hezbollah realmente no quería entrar en una guerra con Israel. Y entró, entre otras cosas, porque Israel encontró y creyó que era la oportunidad para poder debilitar al peor de los proxies. ¿Puedes hablar un poco más del financiamiento de Hezbollah? En el año 2020, el Departamento de Estado norteamericano estimó que Irán le da alrededor de 700 millones de dólares anuales a Hezbollah. Hablaste también de la fábrica de drogas del Captagon. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esta red de financiamiento? Mira, cada vez que se hizo un número en general, después se demuestra que el número era mucho más alto. Entonces, en una época determinada, Irán sí era el principal financista de Hezbollah y hoy, como tú dices, va entre 700 y 1.000 millones de dólares. Israel, en el último ataque que le hizo contra los bancos de Hezbollah, parece que les quemó 5.000 millones de dólares. Entonces, es probable que el presupuesto de Hezbollah vaya anualmente a algo parecido a 5.000 millones de dólares. ¿De dónde lo saca? Sí, fabricación y distribución de Coptagón en casi todos los países del Medio Oriente. Tanto Siria como Hezbollah son grandes productores de drogas. O era Siria, hay que ver ahora si Ahmed Ashar va a continuar con ese gran potencial. Viste, hay países que fomentan el turismo, países que producen startup nations y narcoestados. Bueno, Hezbollah y Siria eran dos grandes narcoestados. Supongo que también la dirigencia de Venezuela hace lo mismo. Por otro lado, drogas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta lo siguiente. En la ley islámica, tú debes entregar 2,5% de tus ingresos anuales en beneficencia. Entonces también ganan dinero de beneficencia a nivel mundial. Sumado a los tres factores que te acabo de decir ahora, hacemos un presupuesto no menor, suficiente como para poder permitir satisfacer las necesidades de los chiitas en un nivel mayor del que tienen los maronitas o los sunitas en el Líbano. De hecho, Irán es un gran fabricante, por ejemplo, de farmacéuticos, de remedios. Si tú vas a una farmacia de Hezbollah
en el lado chiita del Líbano y encontrabas remedios que otros no podían encontrar en ningún lado. Y eso provocaba que las demás minorías dentro del Líbano dijesen, oye, vale la pena ser chiita, al fin y al cabo me protege Irán y me protege Hezbollah, mientras que el gobierno del Líbano era un gobierno especialmente fracasado. Así que tenía sus ventajas ser de Hezbollah. Dijiste que Israel ahora en sus operaciones encontró alrededor de 5.000 millones de dólares. No, los quemó, los quemó, Los los quemó. quemó. ¿Qué tan fácil es para Hezbollah volver a producir esta cantidad de dinero? En principio no debería ser difícil, lo que pasa que, primero, para poder actuar y volver a recomponer tu situación, tenés que tener, perdón, un patrón que te pueda volver a ayudar. Y Hezbollah no tiene ese patrón hoy, porque Irán no tiene la capacidad que tenía antes. Y me atrevo a decir que va a tener menos capacidad en el futuro. Por otro lado, tenés que poder actuar cuando Hezbollah amedrenta a los demás. O sea, si Hezbollah le mete miedo a los cristianos maronitas y a los sunitas, y ninguno se mete con Hezbollah porque saben que detrás está Irán, entonces Hezbollah va a poder actuar con libertad para poder hacer un montón de cosas que hoy en día no hace. Y tercero, tenés que estar a la defensiva, tenés que estar no a la defensiva y que Israel te deje actuar sin atacarte. Las tres cosas hoy, Debbie, no existen. O sea, Irán no puede ayudar como ayudaba antes. Los cristianos quieren tomar el poder y los sunitas también. Y juntos no quieren a Hezbollah. Y se quieren vengar de 30 años de opresión. Y por otro lado, Israel no está esperando que Hezbollah vuelva a disparar. La política actual de Israel es proactivamente atacar a Hezbollah, no te digo todo el tiempo, pero sí atacar, atacar, atacar y no esperar ser atacado, que es un cambio de paradigma muy grande en comparación a antes del 7 de octubre. Yo espero que la política de Israel en ese sentido se mantenga. Lo mejor para poder debilitar a alguien como Hezbollah es atacarlo todo el tiempo y de forma específica, constante, amedrentando a sus líderes, que sus líderes en vez de estar caminando por una cancha de fútbol haciendo discursos, se escondan bajo tierra ante el temor que Israel los ataque. Ahora quiero que pasemos a hablar de los grupos palestinos, Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Estos dos grupos son sunitas y no chiitas como Irán y el resto de sus proxies en la región también. ¿Por qué aún así Irán los acoge como grupos proxy y ellos también deciden apegarse a Irán? Por un tema táctico, no por un tema de profundidad, sino por un tema más que nada táctico, porque digamos que el enemigo de mi enemigo es también mi enemigo y demás. Pero no por eso significa que haya una alianza teológica y profunda. Sí, Irán va a acoger en un hotel en Teherán o las afueras de Teherán a un líder de Hamas y va a pagar parte de sus gastos y va a intentar entregarle material bélico. No significa eso que sean una alianza como la que podés ver, por ejemplo, entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. No es el mismo tipo. Entonces, la colaboración es menos ideológica y más táctica. En cambio, con la Yihad Islámica sí hay un componente ideológico, porque la Yihad Islámica nació inspirada en la Revolución Islámica de Irán. O sea, de los dos, el que es más fiel a Irán es la Yihad Islámica. Pero es el grupo más pequeño de los dos. En cambio, el Hamas es más autóctono palestino. ¿Qué tan fuerte crees que esas dos relaciones, tanto la de Hamas como la de la Yihad Islámica Palestina, se mantengan el día después de la guerra con Israel? Todo depende de si Israel ataca a Irán y Estados Unidos hace lo mismo o alguno de los dos ataca a Irán. Porque toda la ideología, como dijimos al principio, de Irán de expandir el yihadismo para sobrevivir ellos, empieza a fracasar. Entonces han invertido millardos de dólares en expandir su ideología, dinero que no tienen ahora. Irán está en una crisis profunda económica, entonces no, no tienen la capacidad económica. Tú imagínate, dispararon 181 misiles balísticos contra Israel el año pasado en octubre. Ese chistecito le salió 2.200 millones de dólares. No lo tienen ese dinero. De la población local iraní no es tonta, sabe perfectamente que están malgastando el dinero para comprar pan para fomentar una ideología. ¿Cuánto, hasta qué punto van a permitirse los ciudadanos iraníes soportar ese tipo de abuso? Y por ahora, cuando se manifiestan, las fuerzas Basij iraníes le disparan a los pies, intentan matar a la oposición y más o menos mantienen control.
Pero si Israel ataca, especialmente si Israel ataca las centrales nucleares, o las centrales petroleras, o bien a líderes de Irán, y la posición iraní se debilita aún más, ten en cuenta que ahora están también a la defensiva. Si se debilita aún más, también la posición de los proxies se va a debilitar aún más. Entonces, un Irán debilitado va a envalentonar a los hutíes o los va a debilitar. Lo mismo con Hamas, lo mismo con la Yihad Islámica. La diferencia es que si yo soy iraní, voy a renunciar ante todo a aquel que no es chiita. Si tengo que elegir apoyar un poquito más a Hezbollah o apoyar a Hamas, que está realmente a la defensiva en este momento, y me imagino que voy a intentar favorecer a aquel que es de mi grupo. Lo mismo que si Hezbollah fuese persa en vez de ser árabe, y también seguramente lo ayudaría más, especialmente porque Medio Oriente es una región religiosa étnica, en donde ideologías como la nacionalidad y demás son menos relevantes. Quiero pasar a hablar ahora de los Houthis, que se han vuelto tema de conversación mundial desde que iniciaron sus disrupciones al comercio marítimo internacional, atacando barcos que pasaban por el estrecho de Bab el-Mandeb. Pero los Houthis llevan años en una guerra civil en Yemen con un montón de intereses internacionales involucrados. ¿Nos puedes contar brevemente sobre la historia de los Houthis y cómo ellos llegaron a ser un grupo proxy de Irán? La mayoría de los musulmanes chiitas creen en que hay un imán que desapareció y va a volver y vigila a la humanidad desde las sombras. Y él va a volver junto con el Mahdi, con el Mesías. ¿Está bien? Casi todos consideran que el imán desaparecido es el número 12. Algunos piensan que es otro imán, que es el Hamer Beamer Adá, que es el imán desaparecido de los drusos o de los alawitas. Los hutíes son chiitas, creen que el Islam tiene que ser de la familia de Mahoma, o sea, de Ali, pero no creen en el imán 12, creen en el 7. O sea que son chiitas, pero creen en otro imán desaparecido. Esa es la diferencia fundamental. Lo que pasa es que los hutíes últimamente han empezado a actuar y a copiar patrones de conducta de los duodecimanos. Entonces empiezan a fusionarse y a creer algo parecido a los que los patrones creen. ¿Quiénes son al fin y al cabo? Son un clan. Son un clan con una religión que compite con otros clanes en el Yemen y que están situados geográficamente en el puerto, en una ciudad importante y cerca del mar. Entonces, tienen cierto poder, pero ese poder está siendo atacado principalmente por Estados Unidos. Y eso envalentona a otros clanes que ven en esto una oportunidad para sacarse de encima a los Houthi. El problema principal con atacar a los Houthi es que para poder atacar desde Israel a los Houthi hay que viajar 2.200 kilómetros. Y si tú me dices que prefiero atacar a los Houthi 2.200 kilómetros o atacar a Irán, que es la misma distancia, un poquito más, y la verdad que prefiero atacar a Irán. Entonces hay una especie de acuerdo en donde Estados Unidos ataca a los Houthi porque dificultan el comercio internacional marítimo. Entonces hay otros interesados en calmar a esta gente, y no solamente Israel. Y los Houthi lo que hacen es cumplir con su patrón y nos disparan cada tanto misiles en contra de Israel que no llegan a Israel. El problema para Israel muchas veces es cómo responder a alguien que no tiene infraestructura. Porque digamos que yo ataco a Irán, le puedo hacer daño atacando su infraestructura energética, económica, petrolera, nuclear. Pero ¿cómo atacás a alguien que no tiene que atacarle? Entonces es un gran problema. No es tan fácil atacar a alguien que no tiene que perder. Y ese es el gran problema, por ejemplo, para Israel. Para Estados Unidos, la alternativa es atacar de forma constante y también castigar a Irán y decirle que si los Houthis siguen disparando, quien va a pagar el precio es Irán, no los Houthis. Esa táctica es entender realmente qué significa un proxy. En Irak, la República Islámica también tiene una serie de milicias chiitas a las que se les puede llamar grupos proxy también, entre ellas Kataib Hezbollah o la organización del Badr o Kataib Said al-Shuhada y otras. ¿Y nos puedes contar un poco sobre el contexto de estas milicias y cómo les sirven a Irán? Principalmente son milicias que nacen después de la caída de Saddam Hussein. Porque lo que ocurre es que Estados Unidos, al penetrar y derrocar a Saddam Hussein, comete, creo yo, un grave error.
Y el grave error es pensar que la democracia se puede imponer en todo el Medio Oriente. Y no hay democracia en Medio Oriente, no hay clase media, no hay revolución industrial, no hay revolución francesa. La democracia no es un elemento cotidiano del Medio Oriente, más aún, contradice al Islam. Sí, un musulmán te va a decir, no, no es verdad lo que está diciendo Gabriel, porque Mahoma, al consultar con sus seguidores, era una forma de democracia. Sí, pero las leyes basadas en leyes del hombre y una constitución basada en leyes del hombre no pueden y no son vistas como reemplazables al Gran Corán. O sea que la democracia tiene un componente que contradice al Islam tradicional. Entonces, cuando Estados Unidos intenta imponer una democracia, lo que provoca es que ganen los que son más, o sea, los chiitas, coloca un gobierno chiita muy endeble, y ese gobierno chiita muy endeble es fagocitado por un montón de penetraciones extranjeras, entre ellas Irán, que lo que hace es fomentar un montón de surgimiento de grupos, y algunos surgen peleados con otros, parte de los que nombraste. Ahora, la respuesta de los sunitas ante este abuso supuestamente de los chiitas es, ok, ellos también crearon un grupo. Los generales retirados de Saddam Hussein, más un grupo creado años antes, Ansar al-Islam, de Abu Musa al-Zarqawi, ese líder al-Zarqawi, con los generales fundó el Estado Islámico. Entonces, esa es la versión sunita de la anarquía religiosa. En cambio, la versión chiita son los grupos que acabas de nombrar, parte de ellos financiados y patrocinados por Irán, otros no, otros independientes iraníes chiitas. Perdón, chiitas autóctonos de Irak. Lo bueno de lo que estamos diciendo ahora es que fíjate que tras escuchar esta explicación, uno puede entender por qué Irak no funciona como país ya. Y por qué el Líbano hoy no está funcionando como país. Siria prácticamente no funciona como país hoy y tampoco Libia. O sea que estamos volviendo a una época quizás precolonial, en donde el Medio Oriente vuelve una estructura en donde lo más importante es lo que sabíamos que era el clan y la religión. Hay también un grupo proxy muy pequeño en Bahrein, que es una nación isla pequeña en el Golfo Pérsico. Bahrein es un estado de gobierno sunita y aliado con países enemigos de Irán como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y también es parte de los acuerdos de Abraham, así que también es aliado de Israel. ¿Eh? Pero fíjate que la mayoría de la población de Bahrein es chiita. Entonces, más o menos el 70% de la población de Bahrein es chiita. Pero tienen un gobierno sunita y está ese gobierno ahí porque alguien quiere. ¿Quién es ese alguien? Arabia Saudita. Israel firmó un acuerdo de Abraham con el gobierno de Bahrein. Dudo si es con la población de Bahrein. Sí, y este grupo se llama las Brigadas de Al-Ashar. Te quería preguntar qué tan significativo es para Irán hoy. No mucho. El gobierno lo mantiene a raya, no es alguien significativo. De los chiitas, proxies y demás que estás nombrando, Hezbollah en Irak tiene más fuerza que los demás. Hezbollah tenía fuerza en el Líbano. Los hutíes hacen más ruido de lo que realmente son. Por último, están los grupos proxys iraníes en Siria. El más grande y significativo es la Brigada de Fatimiun, con aproximadamente 15.000 integrantes. La mayoría de estos grupos se formaron durante la guerra civil en Siria con el objetivo de ayudar al presidente Bashar al-Assad a quedarse en el poder. El apoyo de países como Irán y Rusia y estos grupos proxy fueron efectivos para que Assad ganara la guerra y se quedara en el poder, o eso creíamos hasta enero de este año, cuando un grupo de rebeldes liderados por Ahmad el-Sharat lo tumbó del poder. ¿Por qué Irán decide ayudar a Assad en la guerra civil y cómo le afecta su caída? Irán necesitaba mantener el eje en pie. Si cae Assad, peligraba la joya de la corona que era Hezbollah. Durante muchos años, Irán lo que hizo fue crear una medialuna chiita que era Irán, Irak, Siria y el Líbano. Entonces el interés era evidente, era mantener el eje en pie y su poder en pie. Los ayudaron de muchas maneras, pero principalmente los ayudaron físicamente, porque desde el aire Rusia y Estados Unidos atacaban al Estado Islámico y ayudaron a mantener a Assad en el poder. Pero la gran pregunta es, ¿y por qué en una semana fue derrocado Assad? Ok, lo salvaron durante un tiempo, tras la guerra civil. Quedó en pie. ¿Pero por qué cayó tan rápido? Porque los que lo podían rescatar y los querían rescatar no estaban en condiciones de rescatarlo.
Entonces la pregunta es quiénes son. Bueno, Irán, que no podía rescatarlos porque ahora está a la defensiva, pero principalmente Hezbollah. Debido a que Hezbollah fue atacado, fue debilitado y está a la defensiva, no tiene tiempo ni intención de salir a combatir, ni para apoyar a los chiitas en Siria, que son hoy en día un fiasco, ni para lidiar pensando en preservar a Assad en el poder. Simplemente no podían. ¿Y quién fue el que entendió perfectamente eso? Bueno, Al-Qaeda en Siria. Digamos que hoy Ahmed al-Shara representa quizás el 80% de Al-Qaeda, o sea, Jabhat al-Nusra, 20% del Estado Islámico, más o menos. Ellos lo entendieron mejor que nadie. Vieron que el gato montés sangraba e hicieron lo que todas las bestias hacen: atacar al que estaba herido. Assad estaba herido porque no tenía Hezbollah, o sea que si tú me quieres decir quién es el principal culpable de la caída de Assad en Damasco, el principal culpable se llaman FDI, la Fuerza de Defensa de Israel. ¿Y por qué es tan importante la caída de Assad para Irán? Bueno, ha perdido dos proxies grandes. Ha perdido a Siria, va camino a perder a Hezbollah. Probablemente también pierda a los hutíes. No hay una razón económica, es principalmente una razón ideológica. En general, personas de América Latina piensan que los principales componentes de nuestras motivaciones para actuar de una manera determinada son económicas o por intereses prácticos o materiales. Acá hay un interés ideológico importante. Irán estaba totalmente convencida ideológicamente tras la Revolución Islámica que la única forma de sobrevivir era expandiéndose. Ya para terminar, quiero que hagamos zoom out y veamos el mapa entero de los proxies de Irán. Si lo miramos ahora en comparación de cómo se veía antes de octubre del 2023, podemos decir que Irán ahora es muchísimo más débil que hace 2 años. Comparémoslo con un teléfono móvil. Si te levantás a la mañana y estaba cargado al 100%, yo creo que ahora Irán está al 50%. A nivel del Medio Oriente. ¿Qué falta para que siga cayendo? Desarmarlo de su capacidad nuclear. Muchas gracias, Gabriel. Por favor, un placer. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora tengan una imagen más completa y clara de lo que son los grupos proxy de Irán y la historia de la construcción de esta red, y también de la situación actual el día de hoy. Si les gusta el programa, recuerden de darle un like o ponerle la cantidad de estrellas que ustedes consideren. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.